Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la segunda parte de, del tema de regulación intramuros, regulación intrainstitucional como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Yo soy el doctor Enrique Camacho. Voy a apagar mi cámara porque no tengo esta tarde mucho ancho de banda. En la parte pasada, en el episodio pasado de nuestra sesión, terminamos reconociendo algunas de las obligaciones que la buena práctica clínica, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pone en los hombros del investigador, responsabilidades del investigador. Y vamos a continuar comentándolas. Hay más que necesitamos repasar y también vamos a revisar cuáles son las características de un centro exitoso, de un centro de investigación exitoso. Vamos a distinguir 6 áreas de enfoque en donde podemos hacer pre, pre, preguntas que nos ayuden a cuestionarnos si podemos mejorar todavía más la calidad de nuestro centro de investigación. Muchas de estas preguntas ustedes las podrán aplicar también para el funcionamiento de su comité de ética y otras para que ustedes auxilien a los investigadores a mejorar su centro de investigación. Vamos a comenzar con un ejercicio. En este ejercicio, el investigador principal, o sea, el responsable de ese centro, está teniendo problemas con la calidad de su estudio clínico. Y usted lo está cuestionando, ya sea como director del hospital o como miembro de un comité de investigación o como miembro del comité de ética en investigación. Doctor, ¿por qué estamos viendo tantos problemas? Hay problemas en la obtención de consentimiento informado, hay problemas de reclutamiento, hay problemas con los procedimientos que son clave para responder las preguntas científicas del estudio, hay problemas en el reporte oportuno de los eventos adversos, incluyendo los serios. En fin, estamos viendo muchas irregularidades en su estudio, doctor. Y estos son los... No sé si sea yo, pero ya no escucho nada. Sí, se dejó escuchar, doctor. que da es este. El día solo tiene 24 horas y en tiempos de pandemia, nuestras prioridades son otras como para dedicarnos a un estudio de la industria farmacéutica. Ese es el argumento que le da el investigador para justificar la gran falta de calidad de su estudio clínico. ¿Cómo respondería ante ese argumento? ¿Me escucha? Sí. Estamos pensando. Yo creo que uno de los puntos es que es importante la calidad siempre, ¿no? Que independientemente del esfuerzo, de lo que se pueda intentar hacer o todo, lo que implica es que también está hecho. Y creo que al final una investigación tiene sus parámetros, tiene sus propios, como dicen en algunos lados, ¿no? Sus raseros, ¿no? Mínimos a los que se debe uno comprometer a cumplir, si no, no tiene sentido la investigación. Bueno, eso yo lo entiendo, pero no somos máquinas tampoco. El día tiene solo 24 horas. Y usted sabe que ahora con la pandemia, bueno, escribí este ejercicio en días de la pandemia, Claro. pues hemos tenido que cuidar a más, pues todo el mundo está con mucha carga de trabajo y es por eso que tenemos pues, todos estos problemas de calidad con el estudio. ¿Qué le podría decir? Pues mi punto sería que se reorganizara mejor todo esto, ¿no? O se pudiera replantear algunos aspectos a los que a lo mejor se necesitará más tiempo, pero que se comprometa a una calidad mínima, ¿no? Porque no tiene sentido
entregar algo que se va a desechar de una manera Exacto. muy fácil, ¿no? Claro, intentando siempre apoyar al investigador, porque no se trata de juzgarlo, sino de apoyarlo, porque si lo apoyamos, apoyamos a los pacientes, a los que están participando en ese estudio, y apoyamos a la institución y apoyamos a la investigación clínica en general. Entonces, ¿qué pregunta les gustaría hacer para llegar a la raíz del problema? El doctor dice que no se da abasto con el tiempo y que por favor que ya no lo estemos, pues que ya no le estemos molestando con eso de la calidad en el estudio. Pues lo primero que yo pensaría es que se necesita más personal, ¿no? Muy bien. Quizá necesite más personal, exactamente. Sí. Muy bien. Quizá también hay cosas que se pueda eficientar su trabajo, que quizá hablando con el director o si usted es el director, puede poner a disposición de él, no solo personal, sino quizá ciertas instalaciones eh, que, que faciliten las cosas, cierta ampliación de horarios, por ejemplo, para recibir muestras, en fin, Quizás añadir un también, subinvestigador, sí. Dígame. quizás a lo mejor antes de ofrecer lo de más personal, a lo mejor sería bueno replantear los objetivos, ¿no? Que se están persiguiendo. A lo Claro, mejor esos objetivos son muy, antes de la pandemia se querían alcanzar, dadas las condiciones actuales, a lo mejor rediseñarlos para que sean más factibles. exacto. A lo mejor el médico sigue queriendo reclutar, por ejemplo, pero sin tener el tiempo para poder hacer todo. Entonces, vamos a replantearnos el objetivo de reclutamiento. Antes usted pensó que podía con 12, nos damos cuenta que vamos a poder solo con 6. Entonces hay que negociar otra vez esto con el patrocinador y decir cómo las condiciones han cambiado. Y nuevamente, claro, en este caso de la pandemia a lo mejor puede ser muy obvia la causa, pero si no fuera por pandemia, tenemos también que cuestionar al doctor qué condiciones tenía usted antes cuando se comprometió a este estudio con estos procedimientos, con este número de pacientes, con este staff. Usted ya conocía todo esto, se comprometió y me gustaría mucho saber qué ha cambiado ahora que dice que ya no puede. A lo mejor hay factores que han cambiado, ¿no? Se le fue la coordinadora de estudio, resultó que hubo un error en el cálculo de los pacientes que podía reclutar, entonces, bueno, hay que darlo a conocer al patrocinador, hay que saber en qué cambiaron estas condiciones, porque finalmente usted se comprometió y se comprometió en nombre de la institución. Así que tenemos que encontrar juntos la raíz del problema y ver qué aspectos podemos encontrarle una solución y quizá otros que, pues que ya no sea posible. Muy bien, vamos al siguiente argumento. La razón de no haber reclutado el número de pacientes que nos comprometimos es que los criterios de inclusión y exclusión eran sumamente estrictos. Eso se lo dijimos al patrocinador desde el principio. Bueno, esto sí parece muy real en muchos programas, ¿no? Que les cuesta Sí, reclutar sí. pacientes. Uh-huh. Yo lo que en alguna vez que estuve de testigo, porque la verdad es que fue de testigo, lo que oí que discutían era que a lo mejor generar como personas que ayudaran a esos pacientes a llevarlos a que entendieran el objetivo que tuvieran más paciencia, pues que tuvieran más acercamientos a los pacientes y que los pudieran reclutar teniendo una persona disponible a ello, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, al estar conversando con el investigador, es importante saber cuál era su plan para reclutar estos pacientes. O sea, de dónde los intentaba obtener y qué acciones ha tomado y qué acciones quizá no ha podido tomar, qué acciones le han funcionado, qué acciones no le han funcionado, o para que le funcionen, qué otras cosas necesitaría hacer. Cuando dice él que los criterios son muy estrictos y que se lo dijo al patrocinador desde el principio, pues la primera pregunta que deben hacer es, a ver, pero usted a cuánto se comprometió, porque usted conocía esos criterios, no lo tomaron por sorpresa, ¿no? Usted
conocí esos criterios de inclusión y de exclusión, entonces, ¿a cuántos pacientes se comprometió? No, pues que me comprometí a 8 y solo he reclutado 2 o solamente pude 2. Bueno, analicemos juntos en qué consistió el error de cálculo. No, pues yo contaba también con los pacientes que me referiría el doctor X, pero el doctor X pues ya se fue de la institución o se fue de país, etcétera, y ya no conté con sus pacientes. ¿Cuáles son los planes de contingencia? Pero no me puedo usted nada más contestar que los criterios son muy estrictos cuando los criterios los conoce usted desde que se le presentó el protocolo. Y aún si antes de comenzar el estudio hubo una enmienda del protocolo que los hizo, no sé, más estrictos o hizo algún cambio, ¿por qué usted todavía los aceptó? ¿Por qué firmó el contrato? ¿Por qué se comprometió a esos 8? Cuando digo por qué, no es para echar la culpa, sino es, o sea, ¿cuál era su cálculo? ¿Cuáles eran sus bases? ¿Con qué fuentes? ¿Con qué médicos de referencia contaba usted? O sea, ¿en qué se apoyaba usted para pensar en aquel tiempo que sí podía con los 8? Porque si analizamos en dónde está la raíz del problema, pues también podemos encontrar la solución. Entonces, yo creo que el problema no es que lo sorprenda a usted los criterios tan estrictos, sino que las estrategias para conseguir esos pacientes con criterios tan estrictos, pues quizá deban de ser otras. Y juntos podremos encontrar pues, cuáles hacer. Ahora, decirle al patrocinador, tus criterios van a estar muy estrictos. La manera en que se le dice al patrocinador, tus criterios de entrada son muy estrictos, es precisamente diciéndole, yo no me puedo comprometer con más de 1 o 2 pacientes. Esa es la forma en que usted contesta al patrocinador, cuando él está dando una meta que usted sabe que no es realista. No se queja, pero a la vez firma el contrato por 8. ¿Cómo está el asunto ahí? Muy bien. Siguiente argumento. Pues fíjense que nos ingresaron pacientes demasiado rápido en las primeras semanas y no nos dábamos abasto entre las 3 personas que estábamos a cargo del estudio. Quisimos contratar a una 4ª persona, pero la institución no quiso apoyarnos. Además, tuve que asistir al Congreso Internacional en esos días. Por eso es que comenzaron a salir las cosas mal. Por eso ve usted que en un caso no hubo firmas o no hubo fechas correctas al obtener el consentimiento informado. En otras no se hicieron bien los análisis de screening. En otros se cometió una violación al protocolo metiendo a un paciente que debería haber sido excluido. En fin, se cometieron todo tipo de errores, muestras de laboratorio que se perdieron. Todo porque pues estamos reclutando pacientes muy rápido y no nos dábamos abasto con los 3 que éramos. ¿Qué le contestaría? Como que yo entendería que aquí está en función al tiempo, ¿no? La entrega de resultados. Entiendo que cuando, como el punto B, que no se puede modificar los criterios de inclusión y exclusión como sea, pero en el caso de dar más tiempo, ¿qué tan posible es que, no sé, que se esté pidiendo cuentas en algún momento y alguien pida 1 mes, 2 meses más? ¿Es factible sin que tenga que llevarse esto a las autorizaciones de los diferentes, incluyendo el comité de ética? Sí, si el doctor se comprometió a reclutar tantos pacientes en tanto tiempo, él hizo su cálculo más o menos pues del flujo de los pacientes, ¿no? Porque yo puedo reclutar 1 por semana, 1 por mes, 1 diario en protocolos de vacunas o de manera masiva. Yo puedo con tal número de pacientes por semana o por mes, por eso es que estoy proponiendo tal meta de reclutamiento en tanto tiempo. Si dice usted que les ingresaron demasiado rápido, o sea, que se ingresaron con una velocidad que lo sorprendió, que no lo esperaba usted. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿y por qué continuó recibiendo usted en esas primeras semanas más pacientes que los que usted podía controlar? ¿Por qué no usted reguló el flujo de esos pacientes?
¿Por qué no lo bajó al flujo de pacientes que usted planeaba tener y que tenía usted la capacidad, el tiempo, el staff, el tiempo para comprometerse para ello? ¿Quién lo presionó a que usted metiera 10 pacientes por semana cuando usted había planeado 2 o 3? A lo mejor para que no se arrepintieran. Bueno, entonces, usted es responsable de la decisión que tomó y de la mala calidad que resultó. Por supuesto, toda la conversación es para sacar adelante lo que se pueda sacar. Pero en cuanto a la responsabilidad del investigador, en ninguno de los 3 casos que vamos viendo, el investigador puede usarlo como pretexto para evadir su responsabilidad, ¿sí? Entonces, él tiene en todo momento en su poder la llave del flujo. Yo puedo con esto, yo puedo comprometerme con esto, y cuando no puedo, yo digo que no. Es más, si la institución me está presionando y yo no puedo, yo digo, yo no puedo ser investigador de este estudio. Porque si no puedo dar la calidad apropiada, mis pacientes van a comenzar a correr, ¿qué? Riesgos. Riesgos de no tener una monitorización exacta. Miren, ya incluí un paciente, se incluyó un paciente, o yo incluí un paciente, pues que no tenía uno de los criterios de entrada por no fijarnos bien por las prisas. Entonces, no era un candidato ideal para recibir este fármaco experimental. La tomografía o el examen del laboratorio X no se le hizo, que era un importante control que garantizaba la seguridad de este paciente. Las llamadas telefónicas que les tenemos que hacer a los pacientes a sus casas para saber cómo están, pues no tenemos el tiempo de hacerlas todas. Estamos difiriendo las consultas. El protocolo nos da una ventana de más o menos 3 días y pues lo estamos citando hasta 7 días después de la fecha porque no nos damos abasto. Entonces, todas estas son medidas que están poniendo en riesgo a los participantes y el responsable es el investigador. Entonces, ninguna de estas debe servir como pretexto para que él evada su responsabilidad. Nosotros, bueno, ustedes como comités de ética o de cualquier posición que tengan dentro del centro en relación a la investigación, pueden echarle la mano, pueden pensar en ideas, en acciones a tomar, pero el primer paso es reconocer la responsabilidad que se tiene. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, Si, por ejemplo, hay algunas desviaciones en donde se indica que el paciente pues no acudió a la primera cita y el mismo paciente, la vez que acudió, no tenía como la atención o el servicio que se le debía de dar, por ejemplo, que no se le tomaron las muestras porque carecían de kits o cositas similares. Nosotros tenemos como la facultad de decir, oigan, pues recomendamos que pongan más atención o que sean oportunos en en las requisiciones de material para que no se falle con el paciente, o está fuera de nuestras recomendaciones. no, por supuesto que sí. Ustedes están completamente dentro de su capacidad dar todas las recomendaciones necesarias para que no se atrasen o no falten datos o se ponga en riesgo a los pacientes. Y recuerden ustedes que si las cosas no funcionan, pueden llegar inclusive a decir, como no tengo las garantías por parte del proveedor X, el patrocinador Y, el comité de ética, el director del hospital, como no tengo las garantías de que voy a tener este apoyo, porque no lo estoy viendo, pues yo salgo del protocolo. Mis pacientes vuelven a la atención médica que les corresponde. Por supuesto, hay situaciones especiales de patologías especiales en que no se puede suspender el fármaco, pero en otras en donde ya se dispone de fármacos, pues tienen todo el derecho de decir, yo no puedo participar bajo estas condiciones. Sí, a mí se me hace sobre todo como una falta de respeto súper grande para el paciente cuando está pues proporcionando su cuerpo y su credibilidad y lo demás como para que le faltemos de esa forma, ¿no? Entonces, Así sí es, creo que se puede llamar de alguna forma pues al claro, enfermo o al investigador, ¿no? claro. Cuando se está en periodo de reclutamiento todavía, de reclutamiento activo, recuerden que la primera medida que se puede tomar es suspendemos el reclutamiento. O sea, vamos a continuar en el estudio con los pacientes que ya tenemos, pero no admitimos un paciente más hasta que se resuelva el problema X. Ok. ¿No?
claro, se puede llegar al punto de que ya no podemos continuar, por ejemplo, administrando un fármaco experimental al paciente si el patrocinador no nos hace llegar los suministros o el medicamento a tiempo. Estamos teniendo días sin dosis, o simplemente estamos faltando a nuestro compromiso que tenemos con los pacientes. Ahí dice en el consentimiento informado que el patrocinador suplirá el medicamento experimental. Y cuando dice que lo suplirá, se entiende que es en tiempo y forma, no que lo suplirá un mes después o una semana después o 5 días después, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es una falta también ética al compromiso que tenemos con el paciente en el consentimiento informado. Luego dice el argumento D. A mitad del estudio tuvimos que contratar a un nuevo coordinador que no conocía bien el protocolo y de hecho no había trabajado con este tipo de pacientes. ¿Qué le dirían al investigador? Que busquen a alguien más afín, ¿no? Claro, que la culpa no es del nuevo coordinador, la culpa no es de su inexperiencia. ¿Por qué lo contrató en esas condiciones? Usted es el responsable. Usted sabía que estaba en esas condiciones. Bueno, hay dos posibilidades, ¿lo sabía o no lo sabía? Quizás sí lo sabía y por lo tanto usted dijo, voy a capacitarlo. Se echó usted en las espaldas la responsabilidad de capacitarlo, es la responsabilidad de usted como investigador. O si no podía usted capacitarlo, si ya no tenían tiempo, entonces pues usted hizo una mala elección. O por qué continuó reclutando pacientes, bueno, hay muchas cosas que se pueden pensar, acciones que pudo tomar. Ok, si se puede salvar la situación, lo más correcto es trabajar muy productiva, muy positivamente con el investigador para ayudarlo a sacar el proyecto adelante. Pero no puede pues echar la culpa a un coordinador inexperto. No puede echar la culpa a un flujo de pacientes más rápido que lo que él planeó. No puede echar la culpa a que los criterios de inclusión eran muy estrictos, puesto que conocí el protocolo desde el día 1. Y no puede echar la culpa a que el día tiene 24 horas. Cuando se reconoce todo esto, cuando se reconoce yo soy el responsable, no sé bien qué hacer o no me ha resultado lo que he intentado hacer, ayúdenme. Eso es lo más padre. Y así sí, con esa actitud podemos juntos hacer muchas cosas. Muy bien. Se nos echaron a perder muchas muestras porque nos falló el ultracongelador en donde las teníamos almacenadas. ¿Qué le contestaría? Pues sí que es una falta terrible porque ahora hay que recuperar las muestras y obviamente no se le puede decir al paciente, pues las perdí, dame otra muestra, ¿no? Suena terrible, ¿no? O sea, sí, suena muy grave, ¿no? Claro que suena muy, muy grave. Y él le puede decir, no es mi responsabilidad, yo soy buen investigador, es el ultracongelador el culpable. Son los misiles rusos que acabaron con las centrales eléctricas de mi ciudad. Bueno, ya, con guerra ya no se puede. Pero sí, ¿verdad? Con guerra ya estaríamos en otro nivel, pero el punto es, claro, ¿cuál era su plan B? Exacto. Toda institución que tiene muestras en un ultracongelador debe haber pues debe tener, claro, un alguna respaldo. Vez puede fallar, claro, sí, eso es una realidad, ¿no? Sí, incluso hay tanquecitos de nitrógeno, ¿no? Que uno siempre tiene ahí guardado por alguna situación, se vaya a ir, porque a veces son muestras muy costosas también. Exacto. Así que la primera pregunta es, doctor, ¿y qué decían sus procedimientos operativos? En caso de falla del ultracongelador, ¿qué se va a hacer? No, pues fíjese que no tenemos, como nunca nos ha fallado, pues nunca pensamos que nos fallaría. Fíjese que la monitora que nos enviaba la empresa X, Pfizer, AstraZeneca o la que sea, nunca nos informó de lo que andaba bien o mal en el estudio. Nomás llegaba, revisaba unas cuantas cosas en los expedientes por 2 o 3 horas y se iba. Luego, justo una semana antes de la auditoría, quiso que corrigiéramos todo lo que estaba mal y así pues nomás no se puede.
Llega a pasar eso. Sí, Al claro, final todo, claro, al final claro, todo. claro que llega a pasar, claro que llega a pasar. Entonces, ¿qué le contestaría usted? Por eso la calidad del estudio que estás viendo está tan mal, por la monitora que nos enviaba Roche. Pues sí, Yo, pero de yo, todos modos no. Adelante, por favor, perdón. ah, yo lo que podría decirle, se supone que en un monitoreo no debe de estar solo la monitora, debe de estar la coordinadora o la farmacista o incluso el investigador. Entonces no le puede echar la culpa al monitor porque deben de uno como centro estar al pendiente del monitor, ¿no? Y darle seguimiento a las observaciones. Si no emite ninguna observación, bueno, por lo menos ir viendo o acompañarla para preguntarle qué es lo que podemos mejorar. Muy bien. Y recuerden que están en toda la capacidad también para que si el monitor no les está dando todo el apoyo en, pues, en darles a conocer problemas que se están presentando, pues, ¿dónde está la carta? ¿Dónde está el correo electrónico en donde usted se comunicó con el patrocinador para informarle de la situación y al comité de ética? Eso es por un lado. Por el otro, el que el monitor no haya, detectado que le faltó quizás hacer el examen del laboratorio X o la tomografía Y, pues no justifica que no es su responsabilidad. O sea, el monitor, claro, detecta y le advierte para que tome usted medidas correctivas o preventivas, pero es su responsabilidad que no se hizo la tomografía o que se echó a perder la muestra o que el formato de consentimiento informado carecía de firma. Una cosa es que tenga usted un control de calidad y otra cosa es que usted sea el responsable final de la calidad. ¿Verdad? Sí, claro. Sigue siendo su responsabilidad. Fíjese que la mayoría de los eventos adversos que según la monitora nosotros no reportamos eran simples dolores de cabeza, un caso de diarrea asociada a intoxicación por consumo de mariscos, una gripa, en fin, tonterías así que nada tenían que ver, en mi opinión, con el medicamento de investigación. Cualquier evento adverso se debe de informar, ya sea relacionado o no relacionado con el producto de investigación. Entonces, forzosamente debieron de haber reportado esos eventos adversos, sea Así serio o es. no serio. Exacto. Y si el investigador dice, mire, qué bueno que me dice, fíjese que yo tenía otra impresión de que era un evento adverso. ¿Qué le va a contestar? Todos los días se aprende algo nuevo. Gracias por decirme. Se supone que es un investigador con experiencia, pues él debe tener el conocimiento y la capacidad de identificar un evento adverso, ¿no? A lo mejor por la experiencia debe de saber que lo tiene que reportar forzosamente, sea mínimo o sea mayor, y descartar que sea relacionado o no relacionado al medicamento con el que están trabajando. Así es. Frecuentemente al comenzar un protocolo, cada empresa hace su formato distinto o cada institución hace su formato distinto, pero entre las declaraciones que hace el investigador principal, entre sus compromisos, es que él declara conocer el protocolo, conocer el fármaco experimental y conocer la buena práctica clínica. O sea, está en el contrato, está en la carta, creo que firma con el investigador, en alguna que pide COFEPRIS. Bueno, está en el protocolo mismo trae una sección de buena práctica clínica y en el protocolo se describe y se da la definición de evento adverso. Entonces, si él declara conocer esos documentos, pues tiene que estar a la altura de ese compromiso. Claro, nunca es tarde para aprender y si la actitud es positiva, pues podemos rescatar al investigador. El punto es que reconozca pues que él se comprometió a seguir un protocolo y a seguir una guía de buenas prácticas clínicas que no sigue y que es su única responsabilidad. Y finalmente dice, no, pues sucede que algunos pacientes eran foráneos
y no querían venir cada 15 días como marca el protocolo porque se les hacía difícil. Y eso que se les pagaba el autobús y sus alimentos. A ver. Bueno, entonces ahí a lo mejor no se hubiera consentido o integrado a ese paciente al protocolo porque era necesario e indispensable cumplir con los requisitos del mismo, ¿no? Así es. Es quizá inevitable que cuando se trabaja con pacientes foráneos, uno por ahí, dos por ahí, pues sí, a mitad del estudio, pues ya no tengan la actitud o los medios que tenían al principio. Pero si son varios pacientes, y esto es común, caray, pues entonces hay un problema importante en la decisión de involucrar a pacientes foráneos. Hay algo mal ahí. Además, tenemos que preguntarle al investigador, ¿exploró usted por qué se les hacía difícil? En realidad, se les estaba haciendo el reembolso del autobús, o más que reembolso, necesitaban un pago quizá antes, quizá en algún caso dejaban su fuente primaria de ingreso que tenían en su ciudad por venir al centro. ¿Cuál era el problema? ¿Qué intentó usted hacer? Quizá también hubo ciertos procedimientos del estudio que se podían haber hecho fuera, quizá en otro laboratorio, por ejemplo. Entonces, podría usted haber platicado con el patrocinador para que se autorizara otro. No sé, ¿qué hizo usted? ¿Y qué va a hacer en el futuro para que no pase esto otra vez? Muy bien. Aquí vamos a continuar conociendo las que se consideran obligaciones del investigador, y voy a pedirles, por favor, que me echen la mano leyendo el párrafo. A ver, ¿quién lo lee? Un médico calificado que sea el investigador principal o colaborador del estudio será el responsable de todas las decisiones médicas relacionadas con el mismo. Todas las decisiones médicas. Muy bien. El próximo, por favor, otra persona. Lo leo yo. Durante Gracias. y después de la participación de un sujeto en el estudio, el investigador o institución deberán asegurarse de que se le proporcione una asistencia médica adecuada ante cualquier evento adverso, incluyendo la alteración clínicamente importante de los valores del laboratorio que esté relacionado con el estudio. El investigador o institución deberá informar al sujeto cuando éste necesite asistencia médica para las enfermedades intercurrentes de las que el investigador tenga conocimiento. Entonces, fíjense cómo, aunque hay una distinción entre asistencia médica e investigación clínica, es inevitable que en algunos casos el investigador, perdón, se dará cuenta de que el paciente tiene otras enfermedades, otras condiciones que ameritan atención médica, y es importante pues que lo apoye, que lo encamine, quizá no que se encargue de toda la atención de ese problema de salud, especialmente si no es su especialidad, pero sí que lo encamine a quien se lo puede otorgar. Yo leo el próximo. Se recomienda que el investigador informe al médico de atención primaria, o sea, al médico tratante, al de cabecera, quizá al médico familiar que atiende normalmente a ese paciente, pues que el sujeto está participando en el estudio, siempre que éste tenga un médico asignado y que el propio paciente, claro, esté de acuerdo en que usted le informe a su médico tratante, a su médico de cabecera. ¿Quién lee el 434, por favor? Yo. A ver, gracias, Graciela. Se recomienda que el investigador informe al médico de atención primaria de la participación del sujeto en el estudio, siempre que éste tenga médico asignado y esté de acuerdo con que se le informe. De acuerdo. ¿Y el 434, por favor? El sujeto no tiene obligación de justificar su decisión de retirarse prematuramente del estudio, pero el investigador deberá hacer un esfuerzo razonable para averiguar la razón.
que le ha llevado a dejar el estudio, siempre y cuando se respeten los derechos del sujeto. Muchas gracias. ¿Por qué creen ustedes que está este principio aquí, dado por la propia OMS, por la CIOMS, de que el investigador deberá hacer un esfuerzo razonable para averiguar la razón por la que el paciente sale del estudio? ¿Que no se tratan de razones muy personales? No, porque se pudo haber tratado de algún evento adverso. Exactamente. Que no se reveló, quizá no quiso reportar o se reportó, pero le importaba al paciente o le afectaba su calidad de vida o aspectos sociales de su vida, mucho más que lo que nos podemos imaginar. Y es importante que lo sepamos. A veces la parte humana, ¿no? Se les trata como sujetos y no se les considera como seres sintientes y que están aportando no solamente su cuerpo, sino sus sensaciones, sus sentimientos, su familia y dejar sus actividades como para cumplir con el estudio. Entonces, a veces sí hay gente que, pues, que está en la recepción o en la atención y que no tiene esa sensibilidad para tratar a una persona que le está pasando mal, ¿no? Por una enfermedad. Es tan importante esto, gracias que lo mencionas. Y pues sí, por no verlos como seres humanos, por no interesarnos con ellos, en ocasiones, pues no nos damos cuenta que quizá la razón por la que ya no quieren venir, quizá hasta era algo muy sencillo que puede cambiarse. Por ejemplo, no sé, a lo mejor nuestra actitud es tan dura, tan seca, tan distante, que lo que nos quiere decir el paciente es, fíjese que ya no puedo venir los días lunes, sino los miércoles, ¿no? O no puedo tan temprano, sino más tarde. Y quizá eran cosas que nosotros podíamos haber cambiado o hecho para que el paciente continuara con nosotros. O fíjese que no me siento cómodo cuando me saca sangre la persona A, pero sí me siento más cómodo con la persona B, pero pues como veo que la persona B ya casi no la tienen acá, sino la A, pues no me, y me da pena comentárselo porque pues no quiero tampoco causarle un problema laboral a esta persona, pero no me trata bien o no tiene buena mano para sacar sangre, qué sé yo. Pueden ser cosas simples que por no averiguarlo, vamos a dejarlo pasar por alto y vamos a perder ese paciente. Perdón, Doc, pero Sí. también está un poco subjetivo eso del esfuerzo razonable, como qué puede ser, digo, ahí los ejemplos que puso me quedaron claros, ¿no? De parte del Sí. paciente, pero por decirlo, de parte del esfuerzo del Claro. investigador, ¿cuál sería un ejemplo? Porque, no sé, de Pues pronto que me imagino tuvo, un cuestionario, ¿no? Seguramente. Con eso sí, se puede diría que ya ser. es un esfuerzo. Sí, Perdón, adelante. sí, o simplemente que se tomó el tiempo de platicar cara a cara con esa persona, ¿no? En que usted le hizo preguntas abiertas en un clima de confianza y que escuchó las respuestas que le dio. Y si la respuesta que le dio siguió siendo general, vaga, y el paciente pues realmente no se quería comprometer a una respuesta en detalle, bueno, hasta ahí. Ese es el esfuerzo razonable. Significa no insistir una vez que ya al paciente se le dio la oportunidad de espacio-tiempo, que puede incluir, por supuesto, un cuestionario. Me parece fantástico. Hay pacientes que pues no se sienten en confianza o como para cara a cara decir lo que está pasando o lo que sienten, pero tendrían más confianza de escribirlo, ¿verdad? Entonces, sí, si usted puso las condiciones y el paciente expresó lo que tenía que expresar o no expresó porque no lo quiso hacer, hasta ahí. Insistir ya no se considera un esfuerzo razonable, sino que usted ya está intentando, bueno, usted está acosando al paciente. Gracias. Sí. Antes de iniciar un estudio, el investigador deberá obtener el dictamen favorable por escrito y fechado para el protocolo, el texto para el consentimiento informado, las enmiendas al documento, los procedimientos de reclutamiento, por ejemplo, los anuncios publicitarios y cualquier otra información escrita que se le entregue a los sujetos. ¿Quién debe de obtener esto? ¿El patrocinador? No, el investigador. Como parte de la solicitud escrita al comité, el investigador deberá proporcionarle una copia actualizada del manual del investigador. Entonces, todo este paquete va del investigador
al comité, no va del patrocinador al comité. Va del patrocinador, en todo caso, del patrocinador al investigador, y él debe de analizar, leer, ordenar y someter al comité. Muy bien, vamos al ejercicio entonces. Dice, ¿sabe qué? Ya que me está preguntando y cuestionando tanto, la mera verdad es que perdimos el seguimiento del paciente porque se internó en una clínica privada cerca de la colonia donde vive, pues ahí podía atenderlo el médico de la familia. Y es por eso pues que ya no supimos de ese paciente ni sometimos el reporte del evento adverso serio ni nada más. ¿Qué le contestaría? Pues que no, que es su deber verificar cómo está la salud y la vida del paciente como un evento adverso. Y tratar ¿Y cómo de quiere? mantener la comunicación. Bueno, pero ¿cómo quiere que le haga si fue en una clínica privada ahí en su colonia? Bueno. Mami, ¿sigues allá? No, está en la casa. Ajá. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Sí. Sí. Permítanme un instante. Ya, creo que ya. Y bueno, comentarle que hay que buscar vías alternas de comunicación cuando no se pueda comunicar directamente con el paciente, con un familiar o con alguien que pueda dar referencia para que nosotros podamos buscar o el investigador pueda buscar al paciente y saber de su salud. De acuerdo completamente. Es cierto, no será la responsabilidad final del investigador las decisiones médicas que se tomaron por otro médico en la clínica privada de esa colonia, claro que no, pero sí es su responsabilidad hacer todo esfuerzo razonable por conseguir la información. Aquí, ¿qué sería un esfuerzo razonable? Platicar, claro, con el paciente, con la familia del paciente, que es por que tiene todos los datos de los contactos que nos pueden hablar sobre la salud del paciente, y hablar con el médico tratante para saber qué pasó, que le mande un resumen clínico. Entonces, ¿dónde está su nota en el expediente cuando llamó por teléfono? ¿Dónde está el correo electrónico? ¿Dónde está la evidencia de que usted hizo un esfuerzo diligente, razonable para conseguir la información? Habitualmente se ponen como tarjetitas de recomendaciones a dónde acudir, con quién acudir y cuáles serían como los tratamientos o el algoritmo de atención para algún evento adverso, así como que evitar los medicamentos que pudieran ocasionarle problemas o que están contraindicados en el medicamento de investigación. Fantástico, Marta. Fantástico por su aporte. Muchas gracias. Sí, en todo protocolo se le debe entregar al paciente una tarjeta, puede ser grande, puede ser pequeña, pero que contenga la información básica para todo médico que lo llegue a atender y que le diga, bueno, en qué protocolo está participando, con qué tipo de fármaco, para qué enfermedad, cuáles son los eventos adversos más importantes que podría estar vigilando. Por ejemplo, quizá es un medicamento que aumenta los tiempos de coagulación o que tiene una interacción farmacológica importante con otras cosas que un médico tratante deba de conocer, y claro, cuál es el nombre y el número telefónico del médico responsable del protocolo para que se logre comunicar. Todo eso son medidas de debida diligencia. Yo le sumaría que se debe gastar un poquito de tiempo en concientizar al paciente, ¿no? A los participantes de lo importante que ellos, no solo que cumplan en hacer su registro en sus tabletas que les dan o todo eso, ¿no? Sino en determinado momento, porque ¿por qué no decirlo? A lo mejor por influencia de alguien, comunicación de alguien pueda cambiar su percepción, pueda modificar lo que está haciendo en el estudio, pero que sí sea importante que no puede irse así nada más, ¿no? Que no puede abruptamente cerrar esta, que a un inicio él y con toda la libertad puede separarse, pero que también tiene todavía aspectos, ¿no? Que son importantes que se cumplan, ¿no? Entonces yo digo que si se le da un poco de tiempo a la gente, a lo mejor sí queda claro que se reducen todas estas situaciones, ¿no? De acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, bajé la dosis de 400 a 200 miligramos porque me di cuenta que con 200
miligramos era suficiente para que los pacientes mejoraran. Yo me dije, ¿para qué quiere darles una dosis mayor cuando quizá les traiga efectos secundarios? Si con una menor alcanzas el mismo efecto. Bueno, pues ahí no está respetando para nada el protocolo. Él aceptó participar en un protocolo, incluir pacientes con ciertos requisitos, y el protocolo dice que 400 no tendría por qué, por decisión propia, bajarla. Igual y a lo mejor someter o solicitar algo al patrocinador, pero no porque él así lo decide, ¿no? No es como muy autónomo en esa parte, porque un protocolo ya está escrito de tiempo. Así es, de acuerdo. Muy bien, Sandra. Y comencé a meter pacientes bajo la nueva enmienda del protocolo sin esperarme al dictamen del comité, porque ya sabemos que toma mucho tiempo, en serio. Y se lo digo así de frente. Yo estaba perdiendo la oportunidad de meter pacientes bajo la nueva enmienda que permitía el ingreso de pacientes con un criterio más flexible para los parámetros de enzimas hepáticas. No, y capaz que si me espero a que ustedes me autoricen, ni llego a la meta de reclutamiento, y luego ustedes estarían preguntándome que por qué no llegué a la meta. Pues eso también es una falta grande y creo que se conoce como una desviación, ¿no? O no sé si es antes de que tenga la autorización se pueda hacer, porque no creo que sea correcto. Claro, exacto. ¿Y Y por qué aparte creen que de, buenas sí? tardes, aparte del comité tiene que tener también la de COFEPRIS. Muy bien. Sí, las enmiendas pueden ser que provoquen menos riesgos para los pacientes, más riesgo para los pacientes, o que cambie el riesgo para los pacientes. Es decir, pacientes van a estar expuestos, en este caso, por ejemplo, dice que el criterio es más flexible para los parámetros de enzimas hepáticas. Quizá en la versión original del protocolo, por ejemplo, decía, pues no vamos, se excluyen pacientes que tengan sus transaminasas, no sé, 2 veces por encima del valor superior normal. Si alguien ya salió con 2.5 veces más, ya no puede entrar. Y la nueva versión autoriza pues enzimas de hasta 3 o 3.5 o 4 veces por encima del valor superior normal. Claro, eso facilitará el ingreso de pacientes, pero si el medicamento es hepatotóxico y estamos metiendo pacientes ya con un daño hepático, pues estamos aumentando el riesgo para estos pacientes. Entonces, ¿ha sido esto adecuadamente sopesado por un comité de investigación, por el comité de ética y por COFEPRIS y por el propio investigador? Es más, ese paciente con enzimas más altas que usted va a meter al protocolo porque se aprovecha de la nueva versión, de la nueva enmienda, sabe, está consciente que ese cambio no ha sido aprobado por ningún comité, o sea que se le está exponiendo a un riesgo mayor. Muy bien. Y el último dice, bueno, mire, es cierto que no envía a comité la nueva versión del brochure del medicamento, pero es que sabemos que como quieran, no lo leen. Y luego el presidente del comité dice que lo llenamos de trabajo innecesario. Así se las gastan ustedes, así que no me vengan ahora a reclamar que por qué no les envié el brochure. Bueno, en el comité donde estamos sí lo leemos, incluso se han hecho observaciones en los brochures, porque sí son importantes, tienen información importante para el paciente y bueno, debió haberlo mandado. De acuerdo, muy bien, muy bien, muy bien, gracias. En nuestro, no sé, en otros comités, pero aquí sí lo leemos. Contiene información preclínica y clínica crucial. Espero que lo lea usted, doctor, por cierto. Pero cada quien tiene que cumplir las actividades de su esfera de responsabilidad. Usted debe cumplir con enviarnos el brochure y nosotros cumplir con revisarlo. Y usted no puede dejar de cumplir una obligación suya porque alguien más
no la cumple o porque cree usted que no la cumple. Entonces todos vamos a estar dejando de cumplir nuestros compromisos porque pensamos que el otro no los cumple, entonces terminaremos terminaremos todos haciendo un trabajo de mala calidad. Además, si alguien le comentó, o si el presidente quizá dijo que los llenamos de trabajo innecesario, doctor, ¿recuerda usted a qué se refería específicamente? ¿Fue en un comunicado verbal? ¿Fue en una carta, en un memo a todos los investigadores? ¿No sería que se estaría refiriendo a otro tipo de documentos como A, B, C, D? Porque el brochure es parte de los documentos que la buena práctica clínica exige que se sometan. Entonces, ¿no estará usted confundiendo las cosas ahí, doctor? Muy bien. Más obligaciones del investigador. Deberá realizar el estudio con lo acordado con el patrocinador y lo autorizado por COFEPRIS y que tiene el dictamen favorable del comité, como ya vimos. Entonces, no se justifican cambios, a menos, claro, que pongan en peligro la vida del paciente. ¿Qué es lo que dice aquí? Salvo cuando sea necesario para reducir un riesgo inminente para los fetos. Inminente. El investigador o una persona designada por él deberá documentar y explicar cualquier desviación del protocolo aprobado. Entonces, no basta con decir, bueno, todos nos equivocamos y sí, desafortunadamente aquí, en este caso particular, me desvié del protocolo. Bueno, es importante entonces que escriba usted, pues, en qué consistió la desviación, qué riesgo tuvo para el paciente, qué consecuencia tuvo para el paciente, si es que la tuvo, y si no, bueno, qué medidas va a tomar usted para que esto no vuelva a pasar. Esto ya lo vimos. Y que, bueno, aunque en ese momento puede él tomar la decisión de salirse del protocolo para eliminar un riesgo inminente, en cuanto le sea posible, tiene que informar la desviación o modificación que hizo con su justificación. Y en caso de que son protocolos creados, que sus autores son los propios investigadores, en ese caso también tendrá que presentar pues la nueva versión del protocolo al comité para su revisión. Pero mientras no esté en peligro inminente el participante, pues no puede hacer estos cambios. Muy bien, entonces el ejercicio de completar estos párrafos con la palabra apropiada. ¿Quién quiere comenzar con el 451, por favor? Yo, el investigador, Gracias. institución, deberá realizar el estudio de acuerdo con el protocolo acordado con el patrocinador, autorizado por el comité de ética, y que tiene, autorizado por la autoridad regulatoria, reguladora. Muy bien. y que tiene el dictamen favorable del comité de ética. El investigador deberá firmar el protocolo o un contrato alternativo para confirmar el acuerdo. Muchas gracias. Así es, quien autoriza finalmente es la autoridad. Ella tiene, lo que emite el comité siempre se llaman dictámenes, ¿no? Dictamen de aprobación condicionada o dictamen de rechazo. 4.5.2. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. Dice que el investigador no deberá realizar ninguna desviación ni modificación del protocolo sin el permiso del patrocinador y dictamen favorable por escrito del comité de ética, salvo cuando sea necesario reducir un riesgo inminente para el... ¿dónde está? Para el sujeto, sí. Muy bien. O cuando la modificación implique solamente aspectos logísticos o administrativos, por ejemplo, cambio de monitor o el del número de teléfono. Cosas así. Exacto. Claro. Que de hecho, como ustedes recuerdan, requeriría solamente una aprobación expedita del comité, o sea, no se necesita el
el quórum, el presidente o el secretario puede hacer ese tipo de aprobación. 453. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Yo? Sí. El investigador o una persona designada por él deberá documentar y explicar cualquier desviación del protocolo aprobado. Muy bien, muchas gracias. Y si usted también puede, por favor, con el 454. El investigador puede realizar una modificación o un cambio del protocolo sin el dictamen favorable previo del Comité de Ética a fin de eliminar un riesgo inminente a los sujetos, tan pronto como sea posible. La desviación o la modificación realizada se debe presentar al Comité de Ética para su revisión y dictamen favorable, Bien. al patrocinador para su conformidad y a la Excelente. autoridad regulatoria. Magnífico, muchas gracias, Sandra. Si el estudio termina de forma anticipada o se suspende por cualquier razón, pues el investigador tiene la obligación de ser quien informe puntualmente a los sujetos. Y lo que sea necesario hacer a partir de ese momento, dependiendo de su condición clínica, de su patología, etc. Si el investigador finaliza o suspende un estudio sin el acuerdo previo del patrocinador, deberá informar puntualmente a la institución y el investigador informará de este hecho también rápidamente al patrocinador y el comité de ética. Recuerden que puede también hacerlo el investigador, puede hacerlo el patrocinador, puede hacerlo el paciente, puede hacerlo el comité, puede hacerlo COFEPRIS. Si el comité finaliza o retira, si es el comité el que finaliza o retira el dictamen favorable de un estudio, el investigador informará a la institución y el investigador informará de este hecho rápidamente al patrocinador y le facilitará una justificación escrita de por qué el comité suspendió el estudio. Todo el mundo tiene que estar informado cuando algo tan grave como la finalización de un estudio ocurre. Tanto si lo hace el patrocinador, si lo hace el comité, si lo hace el investigador. El investigador principal pretende delegar las siguientes responsabilidades en un joven médico que actúa como subinvestigador. ¿Recomendaría usted que prosiguiera con esta delegación? Puede ser su respuesta sí, que lo delegue, no, que no lo haga, o quizás su respuesta sea, bueno, depende de, ¿verdad? Y en ese caso explicar de qué depende. Con esto vamos a resumir pues todo lo que hemos visto hasta el momento y luego vamos a tomarnos una pequeña pausa. Confirmar la elegibilidad de un sujeto para participar en el estudio. Pues depende si tiene la especialidad del el joven médico. Puede ser que, exacto, que por las características clínicas, la complejidad del protocolo, pues requiere una especialidad que no tiene. Entonces, depende de eso. Si la tuviera, por ejemplo, es un estudio de reumatología y el joven médico es reumatólogo también. Sí, ahí sí podría, Muy bien. podría ser. De acuerdo, muy bien. Pero entonces, si no la tiene, no, sería no. Si no la tiene, no. Digo, O por sea, supuesto. sobre todo estamos hablando que es joven, ¿verdad? Bueno, hay que ver cada protocolo, ¿verdad? Cada protocolo, pero muchos protocolos son complejos y requieren de un análisis de la condición clínica del paciente que no se puede dejar a un médico de otra especialidad, pero sobre todo porque se le está dando rango de subinvestigador, ¿no? O sea, como claro, entendería como pues, sí, su mano de alguien que se le puede confiar algo, ¿no? Sí, en los protocolos, por ejemplo, en las de vacunas de COVID con voluntarios sanos, pues los criterios son fáciles de entender y cualquier médico de cualquier especialidad que participa en el protocolo, pues puede aceptar esa responsabilidad con la única condición que conozca bien el protocolo. Eso es todo. Entonces, depende de las circunstancias, pero en general, sí, estudios de alta complejidad en patologías con pacientes con comorbilidades que no han respondido a fármacos previos, que se requiere definiciones puntuales, por ejemplo, manejo de escalas, de ciertas escalas para saber si el paciente califica o no, pues son cosas que hacen solo los especialistas. A ver, vamos a ver que le encarga la conservación del medicamento en farmacia.
Pues a lo Que sí, mejor ¿no? el doctor no tendría como que el tiempo, tal vez se podría asignar a otra persona que tuviera el tiempo y De que estuviera más monitorear. como, Sí, sí, estoy de más, acuerdo. Exacto, Sí, estoy de acuerdo. exacto. Esto puede ser hasta un técnico. Exacto. Y puede ser que, exacto, que esta persona lo haga mejor que el subinvestigador, definitivamente. Archivos de documentos. Yo pensaría que mejor esa actividad también se le delegaría a la coordinadora, ¿no? Por la misma situación que Ujú. el médico pues tiene múltiples actividades y lo ideal es que la coordinadora lo realice. Mm. Captura de datos clínicos en el formato electrónico, donde se estarán vaciando para su y análisis. eso sí lo podría hacer el subinvestigador. Ujú. ¿Por qué aquí ya no platicamos de que si tiene tiempo o no? ¿Cuál es la diferencia con la conservación del medicamento o con el archivo de documentos? Ah, Porque bueno, aquí con el medicamento debe de estar forzosamente a cierta temperatura y cuidado. Los documentos pues son valiosos, pero la CRF a lo mejor se puede llenar en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Sí, bueno, un razonamiento tiene que ver con el tiempo, claro, pero otro tiene que ver con que sí se requiere cierta interpretación, cierto conocimiento del tipo de dato clínico, ¿no? Hay que conocer el expediente, hay que conocer los términos médicos, los conceptos y lo que quiere el patrocinador que se vacíe y cómo se vacíe, ¿no? Entonces, sí se requieren ciertos conocimientos médicos, eh, en ocasiones básicos y en ocasiones complejos, para llenar un ECRF, un formato. Entonces, pues sí, sería algo que sería apropiado para él. Notificar eventos adversos serios. Pues sí, en caso de que no estuviera el investigador principal, que estuviera De, enfermo, excelente. que tuviera COVID o algo, pues él podría hacerlo. Exacto. Es algo que lo tiene que hacer y, como mencionó usted, no tanto para reemplazar al investigador principal, sino para ser una persona más, ¿no?, que lo apoye cuando no esté él presente y que pueda, pues, en 24 horas dar una descripción médica apropiada de lo que está pasando. Entonces, es un sí completo, pero no tanto como reemplazo, sino como ad, adición, ¿no? Como agregado a lo que hace el investigador principal. Retirar del estudio a un participante. Eso suena muy serio, ¿no? Como que nada más ser responsable, pero mm, pensaría que solo sería no. ¿Qué piensan los demás? yo también diría que no, que es Ajá. algo que se tiene que someter. No, sí, no, excepto cuando se trata de proteger su vida. Entonces, así como Claro, notifica claro. eventos adversos, pues sería también, creo yo, bueno y práctico que él conozca esas condiciones por las cuales un paciente tiene que salir para que cuando no esté presente, pues él mismo pueda tomar la decisión, ¿no? Monitorizar a un paciente durante la infusión del medicamento. Por ejemplo, que no caiga en hipotensión, que no presente una reacción a la infusión, anafilaxia, qué sé yo. Ese sí lo puede hacer. Sí, Generalmente exacto. lo podría aplicar la farmacista o la coordinadora, pero él sin problema yo creo que podría estar vigilando al paciente. Fantástico. Puede y hasta es algo altamente deseable, ¿no? Claro, si él cuenta con la capacitación, por ejemplo, para resucitación cardiopulmonar, pues que se agregue a el staff que pueda darle auxilio a este paciente en ese momento. Interactuar con el comité de ética. Pues eso por lo regular lo hace la coordinadora, ¿no? Y el investigador. Pero pues también sería deseable, ¿no? Conocer Bueno, a viva pues voz. yo pensaría que depende de a qué le llamamos interactuar, ¿no? Porque quien es el responsable ante el comité, quien es la cara ante el comité, debe ser el investigador principal, punto. Si por interactuar es, no sé, que reciba llamadas o se comunique para saber si la sesión se desplazó unos días o que le rebotaron un documento porque se traspapeló con otro. Ese tipo de cosas, sí, tanto él como la coordinadora, estoy como cualquier persona. De hecho, sería mejor como ustedes
mencionan a la coordinadora, o si los centros cuentan con un personal específico para startup, o sea, para el inicio de estudio, pues que sea esa persona. Pero si interactuar significa dar respuesta al comité, presentar el protocolo al comité, todo ese tipo de cosas, pues tiene que ser él exclusivamente como investigador principal. ¿De acuerdo? Responder a hallazgos de auditoría. Híjole, se pusieron bravos los auditores. Ahí te encargo que les respondas qué es lo que vamos a hacer. Yo digo que no. Así es. Es un no. Sí, yo también creo que El Es investigador un no principal. completo. Exacto. Es el investigador principal, el responsable de dar respuesta. Interactuar con el patrocinador. suena como igual, ¿no? Con lo de interactuar con el comité. Depende qué es Exacto. interactuar, ¿no? Exactamente. Cosas muy básicas como fíjese que el monitor no puede venir el próximo lunes, sino el próximo miércoles. Eso está bien, pero cuestiones como que vamos a negociar que el reclutamiento sea más alto, sea más bajo, o no estamos de acuerdo con la enmienda, etcétera. Ese tipo de interacciones son exclusivamente con el investigador principal. Y obtener el consentimiento informado del paciente. Sí, ese sí podría hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues entonces yo tengo en mi reloj las 7:07. ¿Cree que podemos continuar a las 7:10? Sí, sin problema. De acuerdo. Sí, doctor, aquí estamos. Gracias. Muy bien. Repasemos un poquito los deberes del monitor y los deberes del investigador. Muchos de ellos se corresponden o son espejos del otro. El monitor debe de respetar las citas tal como las programó, porque no hacerlo, hacer cambios de último momento, pues implica también una falta de respeto al tiempo de las personas del centro. Tiempo que es, pues, recordemos, ese tiempo activo en el centro que se desperdicia, pues es un tiempo que se podría haber invertido en los pacientes. Es también deber del monitor resolver dudas respecto al protocolo y sus procedimientos. Y en ocasiones los protocolos pues, no están escritos con un lenguaje apropiado y hay realmente situaciones ambiguas a partir de la lectura del texto. Entonces, es su responsabilidad, bueno, si él no puede contestarlas, escalarlas dentro de su compañía a quien les dé la respuesta y darles esta respuesta por escrito. Esto es muy importante. No es suficiente que el monitor llame por teléfono y le diga, lo que quiere decir el protocolo es tal cosa, ya lo pregunté. Es importante que el investigador le dé las gracias, pero que le pida pues que le mande un correo electrónico, o si se trata de algo mucho más serio, pues una carta, ¿no? Anexa al correo electrónico, un comunicado oficial de parte de la compañía. Mantenerlo informado sobre el estado del estudio en su centro y en el mundo, ¿sí? Alertarlo de errores que puedan poner en peligro la calidad del estudio, sí, aunque recordemos, la responsabilidad sigue siendo del investigador. Cuando COFEPRIS venga, pues a quien pondrá en el banquillo es al investigador, no al patrocinador. Garantizar insumos y pagos. Así como el patrocinador quiere datos de alta calidad, es importante que esté a tiempo suministrando el medicamento experimental, los kits para toma de muestras del laboratorio y los pagos a tiempo. No hacerlo también es una falta de respeto a los compromisos y puede hacer daño a la relación entre las partes. Puesto que entonces ya no hay confianza, que, bueno, ¿cómo te puedo exigir calidad y yo no cumplo con mi parte? Ser el nexo eficaz con el patrocinador o con otros investigadores. En ocasiones, pues, él nos puede echar la mano
para que el investigador, por ejemplo, tenga una teleconferencia por Zoom con otros investigadores participantes en el país o en otros países para saber cómo le están haciendo para resolver tal o cual problema o complicación del protocolo. Un nexo con los demás investigadores. Deberes del investigador, respetar las citas también, ¿no? Tiene que tener todo listo, todos los expedientes, todo lo que el monitor va a checar. Y, darle acceso a todo eso. Aclarar dudas, las preguntas que puede hacer el patrocinador sobre los datos que metió cuando no parecen tener congruencia, cuando hay dudas que se deben de aclarar. Dar seguimiento a eventos adversos que fueron notificados inicialmente con información que todavía era preliminar. Entonces, quizá ya cumplió con la obligación de informar en 24 horas, pero pues era información todavía escasa. Y ahora que se tiene más información sobre lo que en realidad pasó, sobre los tratamientos que se le dieron al paciente, sobre las complicaciones y secuelas que dejó, pues es importantísimo que haga un nuevo reporte en donde especifique toda esta nueva información. Y si se necesitan 3 reportes, 4, 5, hasta la autopsia, lo que se tenga que hacer para tener la información completa de este caso. Recordemos, hablamos de investigación clínica y un reporte hecho a tiempo y de manera completa puede tener implicaciones sobre millones de personas en el mundo. También es deber del investigador leer los informes que le da el monitor e implementar las medidas recomendadas para prevenir o corregir errores o insuficiencias. Y también, por supuesto, que es el responsable de hacer el plan de acciones correctivas y preventivas en caso de una auditoría, ¿no? Es la respuesta que le da a los hallazgos de una auditoría. Y es su plena responsabilidad. Claro, puede tener toda la asesoría, todo el coaching del patrocinador y de su comité de ética. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente etapa de nuestra sesión. He tenido la fortuna de conocer centros pues, por 25 años. Centros de excelencia, centros pues comunes y corrientes, centros con problemas graves de calidad, centros que tienen poco de haber abierto, centros que están por abrir, centros que están por cerrar, centros que han fracasado. Y pues de esta experiencia pues yo quiero compartirles algunas características del centro exitoso. Yo creo que algunas de estas ustedes pueden quizá aplicarlas también a su comité de ética y en otros casos, pues quizá no, pero sí usarlos para que den el coaching a los investigadores de su centro. Entonces, son 6 las áreas que se debe de enfocar un centro que tiene éxito. Bueno, que se enfoca, pues. El centro que le va bien es un centro que conoce su población, tiene bien claro cuáles son las líneas de investigación que le gustan, que necesita, que puede tener éxito, que está constantemente atento a su entorno socioeconómico, político, financiero, médico, por supuesto, que también conoce bien a al participante, a los pacientes, que se preocupa por ellos, que los conoce como personas, que conoce a su equipo de trabajo y los valora como personas, y que tiene buenos procesos de trabajo que aseguran la calidad. Repito entonces, población que la conozca bien, que gestione bien los datos a través de bases de datos apropiadas, líneas de investigación, que hace falta que los patrocinadores siempre están buscando en los últimos, cuál es la necesidad médica no cubierta plenamente, hacia dónde va la investigación, el entorno,
el paciente, el empleado o colaborador que trabaja en el centro y los procesos de trabajo. Vamos a verlos en mayor detalle. Comencemos con la población. La población. ¿Qué datos clínicos necesitamos? ¿Y cuáles tenemos? Para saber si hay una diferencia entre lo que necesitamos y lo que tenemos. Por ejemplo, constantemente en los ejercicios de factibilidad nos piden información sobre tratamientos previos. Si el paciente ya recibió el fármaco A, B o C. Y en nuestras bases de datos no tenemos eso. Tenemos otras cosas, pero los tratamientos previos no. Entonces, si es algo que nos están preguntando constantemente y que puede hacer una diferencia entre nuestro centro y otros y darnos la ventaja en dar datos confiables y que por lo tanto los patrocinadores tengan la tranquilidad de que si les decimos que vamos a reclutar 5 pacientes o 15 o 50 es porque tenemos los datos que lo respaldan. Entonces vamos a actualizar nuestra base de datos con esos campos que no tenemos ahora, pero que necesitamos. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre lo que necesitamos y lo que tenemos es pues lo que nos hace falta. ¿Dónde almacenaremos los datos? Una tabla de Excel. Una tabla de Excel puede ser muy práctica y muy buena pues para enfermedades relativamente raras, donde vamos a tener, pues, bueno, que sea una enfermedad ahí congénita, metabólica, donde vamos a tener en nuestra tabla de Excel 15, 20 pacientes que hemos identificado con muchísimo esfuerzo. Pero si ya estamos pensando en 200, 400, 1000, 2000 pacientes, ya el Excel quizás no sería la mejor herramienta. Tenemos que recurrir a Access o algún otro tipo de base de datos. ¿Cómo haremos que los datos sean manejables para contestar preguntas concretas? Si me están constantemente preguntando, ¿qué proporción de sus pacientes reciben, qué sé yo, reciben esteroides, por ejemplo? Pero en la columna de tratamiento, las personas que llenan esa base de datos en ocasiones ponen esteroides, en otras ponen corticosteroides, en otras ponen el nombre específico del fármaco, prednisona, y en ocasiones ponen el nombre comercial, ¿no? Entonces, cuando quiera yo filtrar esa tabla, pues voy a tener complicaciones porque voy a tener que hacer múltiples filtros por todas las formas posibles en que los médicos o enfermeras o coordinadores de estudio que estuvieron alimentando esa base de datos, pues lo hicieron, ¿sí? En todas las formas posibles que lo hicieron. Y así me tocó ver casos tristes de centros que habían pasado años metiendo datos a su tabla de Excel y a la hora de hacerle una pregunta simple no me la podían contestar porque los filtros no le respondían. Porque habían puesto datos de todas las formas imaginables. ¿Cómo los mantendremos actualizados? Pues, qué bueno que nos pasaremos un mes haciendo esta base de datos. Qué bueno. Y hasta fines de semana y todo. Y en 6 meses o al año o a los 2 años, ¿nos será todavía útil? Porque ahí se quedarán los 50 pacientes. Pero ya que ya tengamos no 50, sino 80 pacientes. Y muchos de los que estaban ahí, pues ya son pacientes que se fueron del país o no se les ha dado ya seguimiento. Entonces, ¿cómo lo mantendremos actualizados? ¿Cada cuándo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Quién tendrá acceso a los datos? Nada más el director del centro, la encargada de factibilidad, estos 5 o 7 o 15 médicos, ¿quién tendrá acceso? ¿Con quién podemos compartir los datos? Una cosa es que yo conteste un cuestionario de factibilidad y que le diga al patrocinador, pues puede consultar
a mi base de datos, me di cuenta que con las características, con todos los criterios que me presentas, tengo 9 pacientes. Pues darle un resumen de esos 9 pacientes con todas sus características y sin violar, claro, datos de la confidencialidad del paciente. Una vez conocidos los datos, ¿cómo tendremos acceso a los pacientes? Esto es importante también. Una cosa es que yo tengo una base de datos con 200 pacientes y otra es que, caray, no les pregunté el teléfono o la dirección de correo electrónico. O sí la tengo, pero no tengo personal que llame por teléfono a 200 personas y las 200 personas no van a estar siempre accesibles para tomar la llamada a la primera vez. Seguramente se requerirán muchas más de 200 llamadas telefónicas. ¿Quién lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes consideren que se debe hacer el propio investigador para saber si realmente conoce a su población. Muy bien. El otra área de enfoque, líneas de investigación. ¿Para qué tipo de pacientes no existen intervenciones terapéuticas realmente efectivas, seguras y accesibles? Porque para este tipo de es que vemos que se va a estar desarrollando más estudios. Esclerosis múltiple, Alzheimer. ¿Qué está pasando con los estudios en diabetes? ¿Están aumentando o al contrario? Parece que estamos cerca de un tope en el que ya no podremos hacer cosas mejores y baratas como la tolbutamida. ¿Qué investiga la academia, la industria y el gobierno en este momento? Bueno, conocí centros que se pusieron las pilas cuando comenzaron los protocolos para las vacunas de COVID. Mejoraron su staff, su infraestructura, sus conocimientos, aprovecharon la ola y les fue bastante bien. Otros que lo dejaron pasar. ¿Cómo se compara lo que investiga en este momento con lo que investigaba hace 5 o 10 años? ¿Cuál es la tendencia? Si los centros que se encargaban de estudios en diabetes ven que el número de protocolos baja año con año, pues es importante que se comiencen a preparar, quizá a invitar especialistas de otras áreas para que comiencen a trabajar también en protocolos de otro tipo. ¿Qué plataformas tecnológicas están emergiendo para el diagnóstico y tratamiento? ¿Qué nuevas pruebas de laboratorio? ¿Qué nuevos estudios de imagen? ¿Qué dispositivos, métodos e instalaciones demandarán los nuevos estudios? Quizá antes pues yo no requería un ultracongelador de estas características, pero ahora sí. Los electrocardiógrafos que usaba antes, pues ya no son los que me piden ahora con el cálculo automático del intervalo QT corregido. Quizá me convenga como centro que ciertos estudios que yo mandaba a laboratorios o gabinetes externos, pues quizá yo pueda comenzar a hacerlos en mi propio centro, con mayor control. ¿Qué tipo de información, capacitación o habilidades requerirán las nuevas tecnologías? Por ejemplo, en la interpretación de qué tanto crece un tumor o qué tanto se encoge como respuesta a un tratamiento contra el cáncer. Pues entonces tengo que conocer los criterios que se usan. Y los criterios son los RECIST en versión 1.1, 1.2. Y si yo estoy en estudios en reuma, pues son las escalas que debo de conocer. Cada tipo de especialidad ahora tiene todo tipo de escalas para poder objetivizar
el empeoramiento o la mejoría de ciertos síntomas o signos o calidad de vida del paciente. Entonces tengo que hacerme experto en lo que sé que está, en lo que sé que se está usando cada vez más en los protocolos de investigación. Siguiente área de enfoque, el entorno. ¿Qué nuevos cambios hay en las regulaciones de la autoridad de salud y de los comités de ética? ¿Qué impactos tienen sobre la operación de mi centro? ¿Qué es lo último que publicó Conbioética, COFEPRIS? ¿Cuáles son mis costos de operación? ¿Cuál es el entorno financiero? Y ahora con el problema de las cadenas de distribución, ¿cuál es aquel reactivo, cuál es aquel insumo que ya no me llega con facilidad? ¿Puedo reemplazarlo con otro? Lo que gasto va directamente a tener un impacto sobre la calidad del estudio, o estoy teniendo gastos opcionales que en realidad me están haciendo menos eficiente. Y sí, me ha tocado conocer centros cuya calidad de datos, cuya calidad de trato al paciente era muy bueno y que sin embargo fracasaron. Fueron a la bancarrota por tener costos de operación sumamente altos. Quizá hicieron inversiones altas cuando todavía no tenían en la mano los protocolos que justificaban que, por ejemplo, bueno, que tuvieran tantas salas, tantos consultorios, el ultracongelador de -70, etc. ¿Cómo puedo entonces concentrarme en lo que da más valor? Quizá a mis pacientes no les interesa tanto, pues, que tenga una sala súper linda, una sala de espera y que compre un sofá nuevo y flores y todo, como que el tiempo de espera sea muy corto. Entonces, quizá lo que me convenga es invertir en otro consultorio y en otra persona para que en vez que sean 2 consultorios, que sean 3 y que los pacientes entren y salgan más rápido. ¿Qué riesgos observo en el entorno económico y político de mi país, ciudad, comunidad para el correcto funcionamiento de mi centro? ¿Qué oportunidades? ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos? Si vivo en una ciudad de frontera o cerca, ¿tendré oportunidades para atraer pacientes del otro lado? Estoy a punto de, bueno, el país está cerca de una recesión económica, por lo que tengo que ser ahora más cauteloso y quizá no invertir en la expansión que estaba pensando hacer este año, sino consolidarme con los protocolos que tengo, y una vez que las condiciones del entorno económico sean más favorables a hacer esa expansión de instalaciones. ¿Qué piensa el público sobre la investigación clínica? ¿Qué puedo hacer para informar y ayudar a modificar actitudes? Quizá una campaña, folletos, videos explicativos. ¿Qué necesito hacer para que la gente se sienta más interesada en la investigación? Yo creo que tuvimos una oportunidad de oro con la pandemia en que la gente estuviera más cerca que nunca respecto a qué es un protocolo. Siguiente área de enfoque, el participante, el paciente. Asegúrese de la cobertura de servicios de salud para no estar después pensando, ¿qué voy a hacer con este paciente? Sí, es cierto, tenía un convenio con un hospital que me lo atendió en urgencias, pero el paciente tuvo que pasar después a hospitalización, y ahí es cuando tuve yo, pues, el problema de que el paciente no tenía IMSS. Indague activamente si hay eventos
adversos y no solamente espere que el paciente se los reporte. No espere pasivamente un reporte del paciente. Documente y notifique los eventos adversos, por supuesto. Mantenga abierto el canal de comunicación. Y sea sincera o sincero cuando le diga al paciente, llámeme a cualquier hora ante cualquier síntoma. O, digo, si yo no le puedo contestar, ¿qué le parece si le doy aquí estos 2 o 3 teléfonos de 2, 3 personas en el centro que lo pueden apoyar? Verifique periódicamente si comprende el estudio. Quizá nos dio la impresión cuando obtuvimos el consentimiento informado, pues que lo comprendía, pero ya ha pasado un año y por las preguntas que me hace y por los procedimientos que no se hace o por la forma en que llena su diario, como que ya no me queda claro que sigue entendiendo por qué está aquí o qué es lo que busca este estudio. Entonces, verifíquelo periódicamente. Identifique señales de insatisfacción. Este paciente que era muy puntual ya no está siendo tan puntual. ¿Qué está pasando? Llenaba perdón, los diarios en casa sobre cómo se toma el fármaco y ahora ya los llena mal o no los llena. Puede ser que el paciente esté cayendo en una situación de insatisfacción que es importante reconocer para poder atender. Identifique razones que lo motivan, al contrario, a no irse, sino a permanecer. ¿Qué es lo que lo mantiene tan contento acá? Pensaba que era el trato que le dábamos todos, pues todos somos tan simpáticos acá, y no. Lo que lo tiene tan contento es que le estamos dando un transporte, un buen transporte que lo saca desde su colonia hasta acá. Eso es lo que lo motiva y lo que no hay que perder por ningún motivo. Entienda qué síntoma o problema le es prioritario. A lo mejor, por las características farmacológicas del medicamento experimental, usted está constantemente checando si el paciente tiene mareos, que son un síntoma de hipotensión postural. El paciente está sentado o acostado, se pone de pie y siente que se marea. Y le interesa y lo pregunta usted vez tras vez en cada consulta. Y a lo mejor hay otros aspectos de este fármaco que él no confiesa, pero que están teniendo un impacto más. Por ejemplo, una disfunción sexual. Y si no lo pregunta o si no lo percibe a usted lo suficientemente abierto, pues no se lo va a decir. Proporcione un nivel razonable de confort, claro, en sala de espera, en el transporte, en la comida que le da. Haga equipo con la familia, es importantísimo, y haga equipo con el comité de ética, porque de ambos es la responsabilidad de cuidar de los derechos y el bienestar de los participantes. El centro exitoso también se enfoca en el equipo de trabajo, en la gente que está ahí, en el coordinador, en la coordinadora, en la secretaria, en la persona de startup o de factibilidad. Asegúrese que conocen y cumplen normas de seguridad. Seguridad ante todo. ¿Sabe todo el mundo dónde está el extinguidor? ¿Ha tenido cursos de protección civil? ¿Sabe qué hacer en caso de incendio? ¿En caso de terremoto? Ahora que tuvimos la pandemia, ¿sabía cómo protegerse? ¿Se sentía cuidado y protegido por los directores del centro? Conozca qué motiva a cada miembro de su equipo y evalúe periódicamente esa motivación, porque puede también cambiar con los años. ¿Por qué tal persona está aquí conmigo? ¿Porque el sueldo es bueno? ¿Porque está también su mejor amigo? ¿O, o, o, o el ambiente laboral es muy, muy bueno? ¿Porque le gusta la ciencia y la investigación? ¿Porque le gusta el trato con los pacientes? Lo que nos motiva a cada uno es ligeramente distinto.
Y si no lo comprendemos, podemos comenzar a aplicar o reconocimientos o refuerzos o inclusive medidas disciplinarias que no son las que van a actuar sobre la actitud de esta persona. Identifique y comunique un propósito común. Bueno, aunque todos tenemos diferentes razones por estar aquí en este centro, lo que nos une es esto. Porque tener ingresos para las familias, lo entiendo, pero también se pueden tener sueldos e ingresos de muchas otras formas. Pero ¿qué nos lleva a estar aquí? Establezca objetivos realistas, pero que sean también retadores y sobre todo medibles. Objetivo que no se mide y que al final estamos con que pues lo conseguimos o no lo conseguimos. Bueno, pues yo pienso que sí, porque aunque también por otra parte no, porque entendemos que es importante en ocasiones también establecer objetivos que no se asocian a un dato aritmético, pero deben ser acompañados con otros que se acompañen y se respalden con datos duros. Mantenga abierto un canal permanente de comunicación, reúnase formalmente con su equipo, no solamente las conversaciones de pasillo, que son muy buenas, pero tienen que ser complementadas con reuniones formales, con agenda, con fecha, con minutas. Créanme que esto es algo que distingue mucho a los centros de excelencia de aquellos que no lo son. En todos los centros, el investigador está constantemente platicando con los subinvestigadores y los coordinadores del estudio y la gente del personal administrativo, pero esas conversaciones no siempre se traducen en acuerdos formales que todo el mundo conozca y que todo el mundo se pueda, que le pueda pedir cuentas a su compañero. Mantenga visibles y comprensibles sus mediciones de calidad. O sea, si nos comprometimos a meter 15 pacientes, pues es importante que todos los que estén participando en el protocolo, o inclusive los que no estén participando también, que sepan que de los 15 ya tenemos 3, tenemos 5, 7. No sé si van a poner un póster en un pizarrón de alguna forma. Todo el mundo tiene que saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de las metas que nos hemos propuesto. Y no hasta que el año se cumpla, ¿verdad? Y a la hora de un bono o de hacer la fiesta de fin de año, platiquemos de que alcanzamos y no alcanzamos cosas que pues nadie se percató en el resto del año. Reconozca aportes individuales de manera sincera, inmediata y específica. Son 3 características importantísimas. Sincera, si no lo sientes, pues no digas que felicitas a la persona. Si se lo vas a decir un mes después de que hizo lo que hizo, pues ya mejor ni se acuerda, no va a tener ese efecto. Y tiene que ser específica. Si me la paso todo el día felicitando a las personas, a los que trabajan en mi centro de investigación, diciéndoles, eres muy buena, qué trabajo tan excelente haces, qué calidad. ¿Calidad en qué? Específicamente, ¿qué has hecho? ¿Fue el formulario A que hiciste la semana pasada? ¿Fue porque no tuvimos ninguna muestra fuera de estabilidad en los 6 meses pasados? ¿Qué es específicamente lo que hiciste que me pareció tan bueno? Celebre el gran logro, pero también
diviértase con la incertidumbre cotidiana, porque no todo nos va a salir bien todos los días. Y es importante, pues, estar preparados también emocionalmente para aquellas cosas que no podremos controlar. A ver, juntas y más juntas. Características de las reuniones productivas del equipo del investigador. Las buenas juntas. La gente sabe cuándo y dónde se reunirá. Se conocen los temas a tratar. Nadie llega ahí a sentarse porque toca la junta, pero no sabe bien de qué toca. Se da seguimiento a acuerdos previos. Esto es importantísimo. Frecuentemente en las juntas todo el mundo llega a acuerdos y la semana siguiente, pues como no se hace una revisión de lo que se acordó, pues nadie le pide cuentas a nadie. Y las acciones o no se hacen mal, o se hacen parcialmente. Y si tenemos que aprender lecciones de lo que nos fue bien o nos fue mal, pues tampoco nadie obtiene esa retroalimentación. Se revisan constantemente índices de desempeño y se aprovechan las juntas para saber cómo vamos. Se identifican y manejan riesgos, aunque todo parezca marchar bien. Se discute con franqueza y respeto. Se delegan y aceptan tareas, se documentan acuerdos y se comunican a quienes deban conocerlos. Muy bien. Estas características de una buena junta, ¿cómo les suena? Como que cosas que sí se practican o no se practican en sus propias reuniones. Sí, sí se practican. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, también estoy de acuerdo que se practica. Qué bueno, felicidades, muy bien. Bueno, aquí en los ejemplos, perdón, aquí están estos ejemplos, es el ejercicio con que vamos a acabar. El punto es conectar las situaciones que están aquí a la izquierda con estos principios que acabamos de mencionar, ¿no? Así que tenemos una en donde el subinvestigador no trajo la información sobre el estado del estudio XYZ porque creía que se revisaría en la siguiente sesión y no en esta. ¿Con cuál lo asocian ahí? Con el 2 se conocen los temas a tratar. Muy bien, perfecto. ¿Y la B, con cuál? Pues sería la 7, que se deleguen tareas. Yo veo una más asociada con la B. Y no sé si la B les ha pasado en la vida La real. 6, maestro. Exactamente. Okay. Así es. Así es. Hay gente que acepta trabajo, no quiere decir que está lleno de trabajo para que no lo consideren perezoso. ¿Y qué pasa entonces? Al final de cuentas, la persona truena y la calidad del estudio también. Y los pacientes sufren las consecuencias. Entonces, muy bien. Con la C. No sé si les ha pasado también. Y al final, inclusive hasta la gente se comienza a pelear de que, oye, pero lo que se concluyó fue esto, ¿no? No. Sí se dijo eso, pero al final lo que se dijo fue que se iba a hacer esta otra cosa. Ah, pues eso yo no lo escuché o no lo entendí así. Ah, pues. ¿Sería la 3? La 3. ¿Seguimiento a acuerdos previos? Pues, ¿qué le parece la 8? Sí, también. O sea, para dar un seguimiento más claro, ¿no? Uh-huh. Se documentan los acuerdos. Pues ya puedes decir, eso ya lo discutimos, o sea,
a otra cosa. Exactamente. Posiblemente no lo comprendiste, pero en la minuta quedó que el acuerdo fue este. Vamos con la situación D. Podría La ser 7. La ¿Mm? 4. la 3. Es la 3, exactamente. Si Paola se comprometió a eso, en la próxima junta es, Paola, ¿cómo vas? No, pues que ya comencé, pero me falta, no, pues que requiero apoyo de otra persona. Bueno, entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos en el compromiso, en el acuerdo? Vamos a ver la E. Sí, ahí sí va la 7, ¿no? Dice, en la minuta queda sentado en lo que tiene que hacerse, pero no quién se responsabiliza. Entonces, pues hay que, sí es importante Exacto. determinar Es quién lo va a importante. hacer. Y créanme que es algo que pasa bastante frecuentemente. Sí, sí. Se usan frases como se hará tal y tal cosa. Bueno, se hará, las cosas no se hacen solas. ¿Quién lo va a hacer? ¿O quiénes van a hacer? Claro, hay un dicho por ahí, ¿no? Dice, las buenas ideas son buenas hasta que lo hacemos, ¿no? Exacto, muy bien. Muy bien. La F. Ante la pregunta, ¿qué haremos con el estudio si se nos va la coordinadora? Alguien contesta, no, eso no pasará. Yo la veo muy contenta con nosotros. ¿Sería la 5? Así es, exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando en las juntas todo el mundo reporte que todo va como miel sobre hojuelas, preguntarnos, bueno, todo va bien, afortunadamente porque tenemos A, B, C, D, pero si falla A o B o C o D, tenemos que tener un plan de contención para este riesgo. Y qué bueno que el problema no lo tenemos encima todavía, qué bueno que tenemos este tiempo, esta junta, para ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. En la G. La 8, ¿no? No. Y créanme que es algo que se presenta muy frecuentemente también. Inclusive yo he estado en juntas en que 15 personas distintas presentan el estado de sus protocolos, ¿no? Y dicen, no, pues yo llevo 13 pacientes, y otros, no, pues yo llevo 2, yo llevo 8, y se hace cada semana, y todo el mundo piensa que se lleva un control. Pero cuando las personas dicen, bueno, en este protocolo yo ya llevo 8, y yo pregunto, ¿y 8 es mucho o es poco? O sea, ¿debo estar contento que Pues, llevamos 8 o preocupado? Ah, caray. pues hay que revisar los índices de desempeño, ¿no? Exactamente. Entonces, un número absoluto así, por sí mismo, pues no nos dice tanto. Son 8, pero resulta que el periodo de reclutamiento está por concluir y nos comprometemos a 15 pacientes. Entonces, 8 es poco. O, bueno, tomando en cuenta que el periodo de reclutamiento todavía nos faltan 2 años, hicimos el cálculo para que el día de hoy tuviéramos solamente 3 pacientes y ya tenemos 8. Ah, caray, pues qué padre, ¿no? O este año, pues concluimos satisfactoriamente 3 estudios. Ah, pues fantástico. Pero qué raro. ¿Y el año pasado cuántos? Pues no me acuerdo. ¿Y el antepasado? No, pues quién sabe. Y resulta que año con año estamos bajando el número de protocolos. Entonces, si no tengo contra qué compararlo, yo, ¿cómo puedo saber que un número absoluto realmente representa un índice de desempeño adecuado? No sé si les ha pasado esto también. Todo el mundo da cifras, pero no las compara contra otra cosa. Y la H. La 1. Exacto. Exactamente. Muy bien. Recuerden que un equipo se necesita, porque cada vez los protocolos son más complejos. La vida del profesional de la salud es más compleja. Cada vez también se requieren que otros especialistas interpreten, analicen variables importantes para el estudio.
interconsultantes. Cada vez se exige más en cuanto a la forma en que se documenta todos los datos clínicos. Y al hacer todo más complejo, pues cada vez también es más frecuente que se presenten imprevistos que rompen con lo que ya teníamos programado y que requieren nuestra atención inmediata. Entonces, por todo esto será importante siempre tener un equipo de trabajo. Ya no es cuestión de que lo hagan entre 2, 3 personas, sino involucrar a más. No hay equipos perfectos. Hay equipos funcionales y disfuncionales como en las familias. Y el equipo que funciona bien es aquel que comparte un objetivo final con todos. Todo el mundo sabe por qué está ahí y cómo nos vamos a dar cuenta que nos estamos acercando o no al objetivo. Cada miembro sabe lo que se espera de él, se planea, se anticipan riesgos, pero también ante esas cosas que no se pueden planear o que ya no se planearon, tenemos la capacidad como equipo de improvisar, tenemos la capacidad de adaptarnos. Sabemos también divertirnos y celebrar, aunque sean logros pequeños. Y finalmente, reconocemos y apoyamos a nuestro líder. El equipo disfuncional es el que hace todo lo contrario que hemos planeado. Entonces, bueno, espero que estos principios, pues, que algunos de ellos pues, les puedan traer alguna reflexión sobre cómo aplicarlos dentro de su comité o dentro de su centro. No sé si tengan ustedes comentarios o preguntas. Doctor, por ejemplo, Muy perdón, claro. no, dentro de las cosas que usted ha visto, ¿por qué razones algunos equipos, ya sea que desaparezcan o no estén funcionando correctamente? Bueno, creo que el líder tiene mucho que ver. Por supuesto que es una bendición que un equipo tenga un líder bueno, pero se nos olvida que el líder en parte nace y en parte se hace. Y para hacerlo bueno, necesita de la colaboración de todos. Entonces, hay que platicar con franqueza con el líder. Escucharlo, hacerle sentir que no está solo y que vamos a estar con él en las buenas y en las malas, pero también que cuando tengamos una opinión distinta, un desacuerdo, vamos a ser también claros y francos con él. De esa forma, él puede confiar en nosotros. Ok. Gracias. Muchas Gracias a gracias, todos. doctor, con Cuídense todo mucho. lo que nos ha dicho es muy importante. Lo vamos a meditar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Doc. Cuídense Muy mucho. amable. He aprendido mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches.